La verdad es que incluso la mano más fuerte necesita saber lo que se siente al ser la que se sujeta. Esa fue la lección que aprendió Alvara Trenholme, aunque hubiera preferido morderse la lengua antes que admitirlo. Su vida había sido sudor y cuero de silla de montar. Criada en los confines del condado de Pecos, en Texas, había sobrevivido a inviernos que partían a los caballos por la mitad y a veranos que abrazaban la tierra hasta que el polvo te picaba en los dientes. Sabía cómo reparar vallas en la oscuridad, atrapar con la cuerda a un ternero fugitivo e incluso coser la piel de un potro después de una pelea con alambre de púas. Pero su propio cuerpo, sus propios dolores, nunca le prestó la más mínima atención. Su madre murió cuando Alvara tenía 10 años. A partir de entonces, los graneros y los barracones se convirtieron en sus escuelas. Aprendió a dormir con paja en el pelo, a montar potros que aún no habían aprendido a temer, a comer frijoles fríos directamente de la lata cuando el trabajo la mantenía ocupada hasta el amanecer. Una vaquera podía manejar cualquier cosa excepto a sí misma. En la primavera de 1883, el dolor en su costado se había agudizado hasta convertirse en un cuchillo. Aguantó, apretando los dientes mientras ensillaba al amanecer. Pero una mañana, cuando el mundo aún olía a rocío y estiércol, el dolor le dobló las rodillas. Por primera vez en su vida, dirigió su caballo hacia Bitter Creek, la ciudad más cercana con un médico. Esperaba encontrar a un viejo con dolor de huesos, aliento a whisky y gafas colgando de la nariz. En cambio, entró directamente en la consulta de Jarth Coburn, el nuevo médico del pueblo. No tenía el pelo rizado. No estaba encorvado. Tenía 30 años, quizá 32. Era de aspecto pulcro, con los hombros anchos como un peón de rancho, pero lo suficientemente refinado como para parecer que pertenecía a alguna sala de conferencias del este. Su voz transmitía una seguridad que hacía que una persona se sentara más erguida sin saber por qué. Alvara odiaba la forma en que se le secaba la garganta. Cuando él le indicó la silla, se quedó paralizada como una yegua asustada. Se llevó la mano al ala del sombrero, lista para salir corriendo. El dolor en el costado se intensificó, como burlándose de su vacilación. «Túmbate y déjame cuidarte». Las palabras pretendían ser amables, pero a Alvara le cortaron como un latigazo. Sus mejillas ardían más que el sol de julio, la vergüenza quemándole la piel más dura que el cuero crudo. Nadie le había dicho nunca esas palabras, no en 23 años de dura vida. Se levantó tambaleándose, con las botas raspando el suelo. «No necesito nada de esto», murmuró, forcejeando con el pestillo de la puerta como un novato con su primer lazo. Jarth solo levantó una ceja. Su mirada era tan firme como el café de la mañana. «Es tu elección, vaquera, pero el dolor tiene una forma de durar más que el orgullo». Su corazón latía tan fuerte que pensó que toda la sala de espera podría oírlo. Abrió la puerta de un tirón y salió a la calle, jurando no volver a poner un pie en esa consulta. Pero Bitter Creek era pequeño y al destino le traían sin cuidado los juramentos. El camino de vuelta a su caballo le pareció una marcha fúnebre. Cada paso le provocaba un dolor punzante en el costado, pero nada le dolía más que el calor que aún le quemaba las mejillas. Álvara desató a su yegua castaña del poste de amarre que había fuera de la consulta médica Colburn. Sus dedos estaban torpes por la vergüenza. La calle principal se extendía ante ella como el día del juicio final. La señora Fenora Tascal detuvo el movimiento de la escoba, lo suficiente para que Álvara deseara que la tierra se la tragara con sombrero, y todo. Todos la habían visto salir corriendo de la consulta del médico como si le ardieran los pantalones. Álvara montó en su yegua con menos elegancia de lo habitual, con un dolor punzante. El caballo percibió su estado de ánimo y se encabritó, pero ella lo estabilizó con mano firme. «Tranquila, Buttercup», le susurró. «Nos vamos de aquí». El viaje de vuelta a la granja de los Trench duró 1 hora, a través de colinas onduladas y matorrales de roble. La casa del rancho de su padre se encontraba en un hueco entre dos crestas, desgastadas por décadas de viento tejano. El humo salía de la chimenea. Crocia, la vieja compañera de su padre, estaría preparando la cena. Desencilló a Buttercup y la llevó al corral,
moviéndose más lenta que la melaza. El dolor se había convertido en un latido constante que le hacía doler los dientes. Debería haber dejado que el médico la examinara. Parece que te hayan arrastrado por un agujero de nudo hacia atrás. Álvara se giró y vio a Golden mirándola desde la puerta del granero. Tenía más de 60 años, bigotes plateados y ojos tan agudos como los de un halcón. Había sido socio de su padre durante 30 años y se había quedado incluso después de que P muriera 3 inviernos atrás. «Solo estoy cansada», dijo, colgando la silla de montar en su percha. «Cansada y una mierda. Llevas semanas favoreciendo ese lado». «¿Qué dijo el médico?» El calor volvió a subirle por el cuello. «No fui a verlo». Golden arqueó las cejas. «Cabalgaste hasta Bitter Creek y no fuiste al médico. Chica, tienes menos sentido común que un ganso». «Simplemente cambié de opinión». Ella se dio la vuelta, pero él la agarró del brazo. «Álvara Trenholm, tu padre te daría una paliza si supiera que estás dejando que el orgullo se interponga entre tú y tu salud». La mención de su padre le dolió. Benjamin Trenholm había sido duro como el cuero de una bota, pero práctico como un poste de cerca. Le había enseñado a montar, a lanzar el lazo y a disparar, pero también se había asegurado de que supiera cuándo pedir ayuda. «No es orgullo», murmuró ella. «Entonces, ¿qué es?» Se soltó y se dirigió a la casa, dejando a Golden sacudiendo la cabeza detrás de ella. La cocina olía a estofado de ternera y pan de maíz. Golden había puesto la mesa para dos, como hacía todas las noches desde que Pei había fallecido. Álvara se sentó en su sitio habitual e intentó comer, pero su apetito se había esfumado en algún lugar entre la consulta del médico y su ego herido. «Los nuevos médicos dan que hablar», dijo Golden, sentándose frente a ella con un gruñido. La cuchara de Álvaro se detuvo a mitad de camino de su boca. «Ese chico tan joven que estudió en el este, dicen que vino al oeste por razones que nadie sabe. Estudió su rostro. Guapo también. Si crees a las viudas, a mí no me importa cómo es. Claro que no. Tú no, ni siquiera lo ves». Le lanzó una mirada fulminante, pero él solo sonrió y volvió a su estofado. La conversación de la consulta del médico se repetía en su cabeza mientras intentaba dormir. «Solo recuéstate y déjame cuidar de ti». Las palabras habían sido amables, incluso profesionales, pero le habían golpeado como una bofetada en la cara. Nadie se había ofrecido nunca a cuidar de Álvara Trenholm, no desde que Ma murió. Había aprendido pronto que los vaqueros no mimaban a nadie. Esperaban que cada uno hiciera lo que le correspondía, se ocupara de sus propias heridas y se guardara sus problemas para sí mismo. Las lágrimas eran para los niños y la gente de ciudad. La debilidad era un lujo que ella no podía permitirse. Pero la forma en que Garth Coburn la había mirado, como si fuera algo frágil, algo que merecía la pena proteger, la había sacudido hasta los talones. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo otro día de tareas y otro recordatorio de que el dolor no había desaparecido. Si acaso, era peor. Álvara apretó los dientes y ensilló a Buttercup, decidida a revisar la valla del pastizal norte. Llegó hasta la mitad antes de que el mundo empezara a dar vueltas. Buttercup se detuvo cuando su jinete se tambaleó y Álvara se agarró al pomo de la silla con ambas manos. Unas manchas negras bailaban en los bordes de su visión. El dolor en el costado se había extendido, envolviendo sus costillas como alambre de púas. «Vamos, chica», se susurró a sí misma, «no te rindas ahora». Pero su cuerpo tenía otros planes. El suelo se precipitó hacia ella mientras se deslizaba de la silla de montar, y la conciencia se le escapaba como el agua entre los dedos. Recobró el conocimiento con tierra en la boca y Buttercup acariciándole el hombro con el hocico. El sol se había movido, lo que le indicaba que había estado inconsciente durante un rato. Cada respiración le provocaba un nuevo dolor en el costado. Lo más inteligente sería volver a casa y enviar a Graldon a buscar al médico. Lo que haría un Trenholm sería volver a montar y terminar el trabajo. Álvara eligió lo segundo. Se incorporó con la ayuda del estribo de Buttercup. El alcalde permaneció paciente como una estatua mientras su ama luchaba contra otra oleada de mareo. Entonces, con una terquedad que habría enorgullecido a su padre,
y hecho llorar a su madre, Álvara volvió a subirse a la silla. La valla podía esperar. Tenía que trasladar el ganado y llenar los abrevaderos. El dolor era solo otra condición climática que había que soportar. Pero mientras cabalgaba hacia el pastizal del sur, las palabras del médico la seguían como una mosca persistente. El dolor tiene una forma de durar más que el orgullo. Quizás él tenía razón, pero el orgullo era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a dejar que un médico elegante del este se lo quitara también. Pasaron 3 días antes de que Álvara volviera a poner un pie en Bitter Creek. El dolor no había remitido, pero tampoco la había matado, lo que interpretó como una señal de que había tomado la decisión correcta. Necesitaba provisiones, café, harina y munición para el rifle. Nada más. Graldon se había ofrecido a hacer el viaje, pero ella lo había rechazado. No estaba dispuesta a convertirse en una inválida solo porque unos huesos doloridos la habían sacado de quicio. El aire de la mañana prometía lluvia mientras ataba a Buttercup a la barandilla fuera de la tienda de Quell. La calle principal tenía el mismo aspecto de siempre, polvorienta, somnolienta y llena de gente que no tenía nada mejor que hacer que meterse en los asuntos ajenos. Salía de la tienda con los brazos llenos de provisiones cuando lo vio. Jarth Calburn estaba fuera de la oficina de correos leyendo una carta. Incluso a 50 metros de distancia, reconoció la forma de sus hombros y la forma en que su cabello oscuro reflejaba la luz. Se le secó la boca como el cuero viejo. Álvara se escondió detrás de su caballo, esperando que él no la hubiera visto. Podía cargar sus provisiones y marcharse antes de que él terminara su correspondencia. Solo tenía que permanecer en silencio. Buenos días y buenas tardes, señorita Trenholm. La voz provenía directamente detrás de ella. Álvara se giró, casi dejando caer su saco de harina. Jarth estaba tan cerca que podía ver las motas doradas de sus ojos marrones. Doctor, su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Espero que se encuentre mejor. La cortés preocupación en su tono la hizo sentir incómoda. Estoy bien como una rosa. Me alegro de oírlo, dijo él, echando un vistazo a sus provisiones que había comprado para el invierno. Lo de siempre, respondió ella, levantando la bolsa de harina para demostrarle que seguía siendo tan fuerte como siempre. El movimiento le provocó un dolor agudo en el costado y contuvo un grito. Si él se dio cuenta, no lo demostró. En cambio, se tocó el ala del sombrero y se hizo a un lado. No quiero entretenerte, pero mi puerta siempre está abierta, por si cambias de opinión sobre el examen. El calor le inundó las mejillas. ¿Tenía que recordarle su humillación allí mismo, en la calle principal? No será necesario, estoy segura de que no, dijo él con una sonrisa que sugería lo contrario. Que tenga un buen día, señorita Trenholm. Se alejó con la tranquila confianza de un hombre que es dueño del mundo. Álvara lo vio alejarse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Para cuando cargó sus provisiones y montó a Buttercup, le temblaban las manos. Había manejado ese encuentro con tanta habilidad como un perro de 3 patas en una carrera. El trayecto a casa le dio mucho tiempo para darle vueltas al asunto. ¿Por qué Jarth Colburn la hacía sentir como una colegiala pillada pasando notas? Había enfrentado toros furiosos y domado a Bronx sin sudar ni una gota. Pero una conversación cortés con el médico la había dejado revuelta por dentro. No ayudaba que fuera tan guapo. No era un guapo de niño bonito, sino sólido y masculino, de una forma que hacía que una mujer se olvidara de su propio nombre. El tipo de hombre que podía domar a un caballo asustado o asistir un parto con la misma habilidad. El tipo de hombre que estaba fuera de su alcance. Álvara sacudió la cabeza, disgustada consigo misma. Tenía preocupaciones más urgentes que lamentarse por el médico del pueblo, como las 40 cabezas de ganado que había que trasladar a pastos frescos, el molino roto que no bombeaba agua y los postes de la valla que se pudrían más rápido de lo que ella podía reemplazarlos. El romance era para mujeres que tenían tiempo para esas tonterías, mujeres que llevaban vestidos y sabían servir el té sin derramarlo por todo el mantel, mujeres que olían a agua de rosas en lugar de a sudor de caballo, mujeres que no eran ella. A la mañana siguiente recibió una noticia que la llevó directamente al pueblo. Estuviera preparada o no, Berlin Marquette,
que regentaba la pensión, había corrido la voz de que estaba buscando un comprador para el ganado de su difunto marido, 30 cabezas de carne de primera calidad a un precio de venta. Álvara no podía permitirse dejar pasar la oportunidad. Llevaba intentando formar su propio rebaño desde que P murió, pero era difícil encontrar buen ganado. Si conseguía cerrar el trato, la finca de los Tren volvería a tener una base sólida. Se aseó lo mejor que pudo, lavándose el polvo de la cara y trenzándose el pelo para darle un aspecto más o menos ordenado. El vestido bueno se quedó en el armario. Se trataba de negocios, y los negocios requerían ropa de trabajo y botas. La pensión de Brereslin estaba situada en el extremo tranquilo de Main Street, un edificio de 2 plantas con adornos de madera y un porche que lo rodeaba. Álvara siempre había admirado el lugar, aunque nunca había tenido motivos para visitarlo. La propia Brereslin era una mujer atractiva de unos 40 años, con el pelo canoso y ojos inteligentes. Recibió a Álvara en su salón y le sirvió café en tazas de porcelana que parecían demasiado delicadas para tocarlas. «Siento mucho su pérdida», comenzó Álvara, aceptando la taza con cuidado. «Gracias, querida. Lorimer era un buen hombre, pero el señor lo llamó a su lado». Brereslin se acomodó en su silla con elegancia. «Ahora me encuentro con un rebaño que no puedo manejar y deudas que no se pagarán solas». Discutieron los términos mientras tomaban café y tarta de manzana. El precio era justo, tal vez incluso generoso. Álvara podría arreglárselas si vendía algunas de las herramientas de su padre y se apretaba el cinturón durante el invierno. «Necesitaré un día para organizar el pago», dijo, levantándose para estrecharle la mano y cerrar el trato. «Por supuesto, pero debo mencionar que he tenido otra consulta. El doctor Coburn pasó ayer por aquí haciendo preguntas». La taza de café de Álvara tintineó contra el platillo. «El doctor quiere ganado». Eso parecía, aunque me dio la impresión de que podría tener otras razones para preguntar. Los ojos de Breslin brillaron con picardía. Tenía mucha curiosidad por saber quién más podría estar interesado. La implicación golpeó a Álvara como un puñetazo en el estómago. Jarth Coburn estaba tratando de comprar el ganado que ella necesitaba, ya fuera por interés genuino o solo para complicarle la vida. No podía decirlo, pero el resultado era el mismo. Él tenía dinero y ella no. Salió de la pensión de mal humor, golpeando con sus botas el paseo marítimo con más fuerza de la necesaria. Qué suerte la suya, encontrarse pujando contra el hombre más rico de 3 condados. Absorta en sus pensamientos sombríos, no prestó atención por dónde caminaba. Empujó la puerta del Café Miller sin mirar y casi chocó contra un pecho sólido. Vaquera». Unas manos fuertes la sujetaron por los hombros cuando tropezó hacia atrás. Jarth Coburn la miró con diversión, con un brillo en los ojos. «Ten cuidado o la gente pensará que me estás persiguiendo». «¿Persiguiéndote?». Las palabras le salieron como un chillido. «No te perseguiría aunque fueras el último hombre de Texas». Su sonrisa se amplió. «Eso es lo que me gusta de ti, señorita Trenholm. No hay falsos halagos». Álvara sintió que le ardían las mejillas. Intentó rodearlo, pero él se movió para bloquearle el paso. «Ya que los dos estamos aquí, ¿por qué no nos sentamos un rato? Te invitaré a un café. No necesito que me invites a nada. Por supuesto que no. Pero es de buena educación, ya que casi te derribo». Antes de que ella pudiera protestar, él la guió hasta una mesa en la esquina y llamó a la camarera. Clarinda Bay se apresuró a acercarse con una cafetera, con el rostro iluminado por la curiosidad. «Buenas tardes, doctor, señorita Trenholm. ¿Qué les sirvo?» «Café para los dos», dijo Jarth, acomodándose en su silla como si fuera el dueño del lugar, lo cual, por lo que Álvara sabía, podía ser cierto. Clarinda sirvió las tazas y se retiró a la cocina, sin duda para difundir la noticia de este interesante acontecimiento. En cuestión de minutos, todos los clientes de la cafetería sabrían que el médico del pueblo estaba tomando café con la alocada Trenholm. «Tranquila», dijo Jarth, leyendo su expresión. «No muerdo, y aunque lo hiciera, a mí no me importaría». Ella rodeó la taza de café con las manos, utilizándola como un ancla. «Tengo que ocuparme del ganado de Marquette». Sus ojos se clavaron en los de él.
¿Cómo lo has sabido, chico de pueblo? Las noticias vuelan. Él se recostó en la silla, completamente relajado. Breerlin mencionó, quizá te interese. Y ella respondió, quizá a ti también. Quizá, dio un sorbo al café y la miró por encima del borde de la taza. El buen ganado se vende a buen precio. La naturalidad con la que lo dijo le hizo hervir la sangre. Para él, ese ganado no era más que una inversión. Para ella era la diferencia entre sobrevivir y perder todo lo que su padre había construido. Bueno, no dejes que te detenga, dijo ella, levantándose bruscamente. Estoy segura de que puedes permitirte pagar el precio que ella pide. Siéntate. La tranquila orden la dejó paralizada, no porque él hubiera alzado la voz, sino porque no lo había hecho. Había algo en su tono que no admitía réplica. Lentamente ella se dejó caer en la silla. Mejor. Él dejó la taza con deliberada precisión. Ahora supongamos que me dices qué te ha molestado. Nada me ha molestado. No es así. Se detuvo, respiró hondo y lo intentó de nuevo. No es nada. M. Su mirada era firme, paciente. He perseguido ganado más fácilmente que a ti, ¿sabes? El comentario le sentó mal y se enfadó. No huyó de nadie. No. Entonces, ¿cómo llamas a salir corriendo de mi oficina, a esconderte detrás de tu caballo cuando me viste en la oficina de correos o a intentar huir ahora mismo? Cada observación era como una pequeña bofetada. ¿Había sido tan obvia? No sé de qué estás hablando. Claro que no. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Esto es lo que pienso. Creo que tienes miedo. ¿Miedo? Ella se rió, pero le salió temblorosa. Señor, me he enfrentado a osos pardos y tornados. Tú no me das miedo. No, no creo que te dé miedo, pero hay algo que sí. Sus ojos escudriñaron el rostro de ella. ¿Qué es, Alvara? ¿De qué estás huyendo? El sonido de su nombre en los labios de él le provocó un escalofrío. Nadie la llamaba Alvara excepto Galdon, y solo cuando la regañaba por algo. No estoy huyendo de nada, dijo ella, pero sus palabras carecían de convicción. Entonces demuéstralo. Cena conmigo. La invitación fue tan repentina e inesperada que casi se atraganta con el café. ¿Qué? ¿Cenar? ¿Mañana por la noche? El hotel tiene un comedor decente. No puedo. No quiero. Buscó las palabras como un jinete novato busca la lluvia. ¿Por qué querrías cenar conmigo? Porque me gustas. Tres sencillas palabras que la golpearon como un rayo. Lo miró fijamente, buscando la broma, la lástima, el motivo oculto, pero su expresión era completamente seria. Te gusto, repitió, como si decirlo pudiera darle sentido. Difícil de creer. El calor le subió por el cuello. A los hombres como tú no les gustan las mujeres como yo. ¿Qué tipo de hombre soy? Rico, culto, respetable. Ella señaló vagamente su camisa limpia y sus pantalones planchados. Probablemente tienes a las debutantes tirándose a tus pies. ¿Y qué tipo de mujer eres tú? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué era ella? ¿Una vaquera con falda? ¿Una mujer que había olvidado cómo ser femenina? ¿Una chica que nunca había aprendido lo más básico para atraer a un hombre? El tipo equivocado, dijo finalmente. Jarth se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave de lo que ella había oído nunca. ¿Sabes lo que veo cuando te miro, Alvara Trenholme? Veo a una mujer más fuerte que tres hombres que conozco, que trabaja más duro que la mayoría de la gente en toda su vida, que tiene más integridad en su dedo meñique que algunas personas en todo su cuerpo. El elogio la hizo sentir incómoda. No me conoces. Sé que cabalgaste 20 millas con lo que supongo que era apendicitis porque eras demasiado orgullosa para pedir ayuda. Sé que diriges un rancho tú sola y lo haces muy bien. Sé que estás aquí sentada discutiendo conmigo en lugar de hacerlo inteligente y pestañear como todas las demás mujeres de este territorio. No sé cómo pestañear. La confesión se le escapó antes de que pudiera evitarlo, e inmediatamente deseó poder retractarse, pero Jarth solo sonrió. Bien, de todos modos, nunca me gustó eso. Ella lo miró completamente desconcertada. Nada de esta conversación tenía sentido. Los hombres no cortejaban a mujeres que vestían como vaqueros y olían a caballo.
Y desde luego no las invitaban a cenar a hoteles de lujo. Debería irme, dijo, empezando a levantarse de nuevo. Esta vez él no la detuvo. La oferta sigue en pie, Alvara. Cuando estés lista para dejar de huir, ella salió corriendo del café como si le ardieran las botas. La sonrisa cómplice de Clarinda la siguió hasta la puerta. El sueño fue intermitente, lleno de sueños de ojos marrones y manos suaves. Alvara se despertó antes del amanecer, sintiéndose más cansada que cuando se había acostado. El dolor en el costado se había convertido en un dolor sordo, pero su orgullo le dolía más que nunca. ¿Qué le había pasado en la cafetería? Se había sentado allí como una ternera soñadora, mientras Jarth Colburn la seducía con sus palabras dulces. Peor aún, casi le había creído. Casi. La fría luz del duelo le aportó claridad. Los hombres como Jarth no cortejaban a mujeres como ella sin un motivo oculto. Quizás estaba aburrido. Quizás sentía lástima por ella. Quizás era uno de esos tipos del este que coleccionaban curiosidades locales. Fuesen cuales fuesen sus razones, ella no iba a dejar que la tomaran por tonta. Se lanzó a las tareas domésticas con renovada determinación. Primero le llamó la atención el molino de viento roto, luego las tablas sueltas del gallinero y, por último, la pila de arneses que había que reparar. Al mediodía, había sudado tanto que no tenía nada que ver con el cálido aire primaveral. Golden la encontró en el granero luchando con una correa de brida rebelde. «Vas a desgastar ese cuero si sigues tirando así». «Está atascada», murmuró ella sin levantar la vista. «Ajá. Y supongo que tu estado de ánimo no tiene nada que ver con lo que pasó ayer en el pueblo». Ella le lanzó una mirada fulminante. «¿Cómo es que Clarinda Bay tiene una boca más grande que el Río Grande?» «Se dice que tomaste café con el nuevo médico». El calor le inundó las mejillas. No fue así. «¿Cómo fue? ¿Cómo fue?» «La gente probablemente dirá que fue así», se rió Jenon. «¿Y qué dirá la gente? Que estoy haciendo el ridículo por un hombre que está muy por encima de mi nivel». El viejo vaquero se sentó en un saco de pienso, con el rostro curtido pensativo. «Sabes, tu asistente personal solía preocuparse por ti. Mi asistente se preocupaba por todo. No por todo, solo por ti. Solía decir que estabas tan ocupada demostrando que eras tan dura como cualquier hombre que te olvidaste de que también podías ser una mujer». La observación le dolió porque le tocaba muy de cerca. Ser mujer nunca me había traído más que problemas. Quizás o quizás nunca le diste una oportunidad. Antes de que pudiera responder, se oyó el sonido de cascos en el patio. Alvar miró a través de la puerta del granero y sintió un nudo en el estómago. Jarth Colburn montaba un elegante caballo castaño, con su maletín de médico atado a la silla. Tenía todo el aspecto de un caballero de éxito, desde sus botas lustradas hasta su costoso sombrero. «Buenos días, señorita Trenholm», saludó. «Hermana», dijo mientras desmontaba con elegancia y sacaba un frasco pequeño de su maletín. «Para el dolor que tiene en el costado. Tome una cucharada 2 veces al día con las comidas». Álvara salió del granero muy consciente de su camisa manchada de sudor y sus botas cubiertas de barro. Junto a su impecable apariencia, se sentía como un espantapájaros cobrando vida. «Le dije que no necesitaba ayuda». «Sí, lo dejaste claro». Le tendió la botella. «Considéralo un gesto de buena vecindad. Los vecinos no hacen visitas a domicilio con medicinas caras». «Este vecino, sí». Ella miró la botella, con el orgullo luchando contra la practicidad. La medicina probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. «No puedo pagarlo. ¿Te lo he pedido?» «No, pero entonces no tenemos ningún problema». Le puso la botella en las manos a regañadientes. «A menos que prefieras seguir sufriendo porque eres demasiado terca para aceptar ayuda». La forma despreocupada en que lo dijo, como si su dolor fuera una elección y no una carga, la enfureció. «No estoy sufriendo». «No, entonces, ¿por qué favoreces tu lado izquierdo? ¿Por qué te tambaleas cada vez que respiras profundamente? ¿Por qué casi te desmayas en mi oficina hace 3 días?» Cada pregunta era una pequeña humillación. Había visto a través de su actuación y catalogado cada debilidad que ella intentaba ocultar. «Estoy bien», dijo apretando los dientes. «No estás bien.
Te duele y eres demasiado orgullosa para admitirlo. Su voz se suavizó. No hay que avergonzarse de estar herida, Alvara. Solo de negarse a curarse. La amabilidad de su tono era, de alguna manera, peor que lo que habría sido la burla. Podía soportar el desprecio, el desdén, incluso la lástima, pero no la preocupación genuina. No tenía defensas contra eso. Debería volver al trabajo, murmuró, aferrándose al frasco de medicinas como si fuera un salvavidas. Por supuesto, pero la invitación a cenar sigue en pie. Ya te lo dije. Me dijiste que eras el tipo de mujer equivocado, pero nunca me dijiste que no. La distinción la pilló desprevenida. No recordaba haber dicho que no. Toda la conversación en la cafetería le pareció un sueño febril. Bueno, te lo digo ahora. No. ¿Por qué? La sencilla pregunta merecía una respuesta sencilla. Pero nada de lo que sentía por Jarth Coburn era sencillo, porque dijo finalmente, eso no es una razón. Es razón suficiente. Él estudió su rostro con la misma intensidad con la que probablemente diagnosticaba a un paciente. ¿Sabes lo que pienso? Creo que tienes miedo. Puede que realmente crea lo que digo. ¿Y qué es eso? Que mereces que te conquisten, que mereces que te inviten a cenar, que mereces que te traten como la mujer extraordinaria que eres. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Él se acercó, bajó la voz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que eras hermosa, Álvara? ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso pasar tiempo contigo solo porque disfrutaba de tu compañía? No necesito que me digan que soy hermosa, espetó. Sé lo que soy, ¿y tú? Porque desde donde yo estoy parece que lo has olvidado. La dulzura de su voz fue su perdición. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y se dio la vuelta antes de que él pudiera verlas. Tengo trabajo que hacer. Yo también. Pero a veces el trabajo más importante es cuidarnos a nosotros mismos. Ella lo oyó montar en su caballo, pero no se volvió. Solo cuando el sonido de los cascos se desvaneció, se permitió mirar. Se había marchado tan silenciosamente como había llegado, llevándose consigo su tranquilidad. Esa tarde, se sentó en el porche con el frasco de medicina en el regazo, contemplando la puesta de sol detrás de las colinas. El dolor en el costado había remitido desde que tomó la primera dosis, pero el dolor en el pecho solo había aumentado. Galdon se unió a ella, acomodándose en la silla de al lado con un gruñido. ¿Es buena medicina?, preguntó, señalando el frasco con la cabeza. Parece cara. Probablemente sea un gesto amable de un vecino. Ella le lanzó una mirada de reojo. No empieces. ¿Empezar qué? Solo estoy conversando. Se recostó en su silla con aire inocente. Aunque hoy escuché algo interesante en el pueblo. ¿Qué es? Un joven médico tiene una gran extensión de tierra al norte de aquí. Ranchos, ganado, incluso algunos intereses mineros. Se dice que es uno de los hombres más ricos del territorio. La noticia la golpeó como un jarro de agua fría. Tan rico, lo suficiente como para comprar y vender la mitad del condado. Uno se pregunta por qué está aquí en lugar de estar cómodamente instalado en alguna mansión del este. Álvara sintió un nudo en el estómago. Por supuesto que era rico. Por supuesto que lo era. Todo lo que ella había sospechado y más. El tipo de hombre que podía permitirse jugar con las chicas locales para su propio entretenimiento. ¿Por qué me cuentas esto? Jenon se encogió de hombros. Solo pensé que debías saber con quién estás tratando. Los hombres ricos tienen problemas de hombres ricos. A veces buscan gente sencilla para sentirse mejor consigo mismos. La insinuación le dolió. ¿Crees que está tonteando? Creo que los hombres ricos no suelen cortejar a chicas pobres a menos que quieran algo. La pregunta es, ¿qué quiere de ti? Álvaro miró fijamente el frasco de medicinas, con el corazón encogido. ¿Qué quería? Sus tierras, su cuerpo, una distracción temporal de lo que fuera que lo había llevado al oeste. Fuera lo que fuera, ella no se lo daría. Se levantó bruscamente y el frasco cayó de su regazo y se rompió en las tablas del porche. El medicamento se filtró entre los cristales rotos y empapó la madera desgastada. Álvara, me voy a la cama.
Huyó hacia la casa, dejando a Gralden para que limpiara el desastre, pero el daño ya estaba hecho. La medicina había desaparecido, al igual que cualquier posibilidad de que el interés de Jarth Coburn por ella fuera sincero. Los hombres ricos no cortejaban a las chicas pobres a menos que quisieran algo. La pregunta era, ¿qué precio esperaría él que ella pagara? Durante la semana siguiente, Alvara se dedicó a evitar a Jarth Coburn con la misma determinación con la que antes había domado caballos salvajes. Cambió su rutina, modificó su horario de compras y tomó caminos secundarios siempre que fue posible. Si necesitaba provisiones, enviaba a Gralden. Si los negocios la llevaban a la ciudad, planificaba su ruta como si fuera una campaña militar. Casi funcionó. Salía del banco un jueves por la mañana, tras haber acordado el préstamo para el ganado de Breeslin, cuando vio el familiar caballo castaño atado fuera de la tienda. Su corazón latía con fuerza mientras se escondía detrás de un barril de agua, sintiéndose tonta pero desesperada por evitar otro encuentro. Señorita Trenholm cerró los ojos. Ahí se acabó la precisión militar. Jarth apareció alrededor del barril, con expresión divertida, jugando al escondite. Solo comprobaba el nivel del agua, murmuró, enderezándose con toda la dignidad que pudo reunir. Ah, un trabajo importante. Sus labios se crisparon. Todo parecía en perfecto orden. Bien, muy bien. Se acercó a su caballo, pero él se puso a caminar a su lado. Ayer ocurrió algo curioso, dijo en tono conversacional. Fui a ver cómo estaba el reumatismo de la señora Darcel Fenmore y me comentó que te había visto agacharte detrás de su gallinero. Cuando pasé, las mejillas de Alvara se sonrojaron. Se equivoca. Ah, sí, porque su Braddock jura que te vio arrastrarte debajo de un carro cuando salí de su tienda. Y Elena Rolette insiste en que te escondiste en su retrete cuando pasé por delante de su casa. Cada observación era una nueva humillación. ¿Realmente había sido tan obvio? La gente ve lo que quiere ver. Es cierto, pero hace que un hombre se pregunte qué ha hecho para merecer una evasión tan creativa. Habían llegado a su caballo. Álvara manipuló torpemente las riendas, con los dedos entumecidos por la vergüenza. No estoy evitando a nadie. No, entonces no te importará cenar conmigo esta noche. La invitación, pronunciada con tranquila certeza, hizo que sus manos se quedaran quietas. Ya te lo dije. Me dijiste que no, pero nunca me dijiste por qué. Se subió a la silla agradecida por la altura extra. Estar a caballo le facilitaba mirarlo desde arriba en lugar de sentirse como un ratón frente a un puma. No puedo cenar contigo. ¿No puedes o no quieres? La distinción la hizo retorcerse. ¿Importa? A mí sí. Se acercó a Buttercup con una mano apoyada en el cuello del alcalde. La traidora del caballo acarició su palma con el hocico como si fueran viejos amigos. ¿Sabes lo que pienso, Álvara? Estoy segura de que me lo vas a decir, lo quiera oír o no. Creo que te da miedo lo que pueda decir la gente si te ve conmigo. La acusación le tocó muy de cerca. La gente ya tiene mucho que decir sobre mí, como que soy una salvaje que se viste como un hombre y no puede encontrar marido para salvar mi alma. La expresión de Gareth se suavizó. ¿Y crees que cenar conmigo empeoraría las cosas? Creo que cenar contigo daría a la gente algo nuevo de lo que hablar. La pobre vaquera intentando ligarse al médico rico. Deben de estar desesperados, dirán. Que lo digan. El desprecio casual de su miedo más profundo la dejó sin palabras. Hablaba como si las opiniones de los demás no fueran más que moscas zumbando, molestas, pero en última instancia, inofensivas. Es fácil para ti decirlo. No eres tú a quien se reirán. ¿Quién se ríe? Su voz tenía un tono que ella no había oído antes. Su Braddock, que no sabe llevar sus propias cuentas. Fenora Tascal, cuyo marido se fugó con la mujer de un predicador itinerante. Oliver Draske, que no puede mantenerse sobrio el tiempo suficiente para recordar su propio nombre. Cada nombre fue pronunciado con precisión quirúrgica, atravesando sus defensas. Siguen siendo personas. Sus opiniones importan, pero no a mí. Alzó la mano y le tocó la bota. El breve contacto le provocó un escalofrío que le recorrió toda la pierna.
Tu opinión importa. Todos los demás pueden irse al infierno. La blasfemia pronunciada con su voz culta la hizo parpadear. Nunca antes lo había oído maldecir. No deberías hablar así. ¿Cómo así? Honestamente, le sonrió. Soy un hombre adulto, Álvara. Puedo decir al infierno si quiero, y puedo llevar a cenar a quien me plazca. El calor de su voz le hizo revolverse el estómago. Recogió sus cosas, desesperada por escapar antes de decir alguna tontería. Tengo que volver. Por supuesto que sí. Pero él no se alejó de su caballo. La oferta sigue en pie. Esta noche, mañana por la noche, la semana que viene, cuando estés listo para dejar de huir, instó a Buttercup a ponerse en marcha. Pero su voz la siguió por la calle. Soy un hombre paciente, vaquera, pero no esperaré eternamente. La promesa y la amenaza juntas hicieron que su corazón se acelerara durante todo el camino a casa. El dolor volvió con fuerza. 3 días después, Álvara se despertó con un dolor ardiente que se extendía por su costado y bajaba por su pierna, peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El frasco de medicina yacía roto en el porche donde lo había dejado, su contenido empapado desde hacía tiempo en la madera desgastada. El orgullo la llevó a ensillar a Buttercup de todos modos. El ganado no se cuidaba solo, y Groen había ido a Bitter Creek a por provisiones. Podía hacer unas horas de trabajo ligero. Y lo consiguió. El mundo se inclinó hacia un lado cuando intentó desmontar cerca del abrevadero. Las rodillas le fallaron y cayó de bruces en el suelo, mientras Buttercup resoplaba y bailaba de lado. El dolor le atravesó el abdomen con tanta fuerza que le robó el aliento. Intentó levantarse. Lo intentó de nuevo. Al tercer intento, logró arrastrarse hasta la puerta del granero antes de que sus fuerzas se agotaran por completo. El sol se movía por el cielo mientras ella yacía allí, entrando y saliendo del estado de conciencia. Buttercup pastaba cerca, acercándose de vez en cuando para olfatear a su ama con inquietud. Beats, rápidos. Buttercup, suelta e inquieta, se había alejado hasta el camino. Gordon vio a la alcaldesa sin su jinete y cabalgó como el demonio para buscar a Jarth. Ahora un caballo castaño se detuvo en el patio. Jarth salió corriendo. Dios mío, Álvara. Su voz sonaba diferente, aguda por el miedo en lugar de suave por la confianza. Unos brazos fuertes se deslizaron bajo sus hombros y rodillas, levantándola como si no pesara nada. «Bájame», murmuró contra su camisa. Olía a jabón y cuero y a algo único en él, como el infierno. La llevó hasta su caballo y, de alguna manera, consiguió montar mientras la sostenía contra su pecho. El trayecto hasta su casa transcurrió entre un torbellino de dolor y el ritmo constante de los latidos de su corazón bajo la mejilla de ella. Su casa era más grande de lo que ella esperaba, con ventanas de cristal y un porche delantero que rodeaba 2 lados. La llevó directamente al salón y la tumbó en un sofá de terciopelo que probablemente costaba más que su caballo. Alivió su dolor con una dosis de Lordinum y la vigiló mientras tenía fiebre, preparando un kit de cirugía por si la inflamación empeoraba. «Estoy ensuciando tus muebles», protestó ella débilmente. «Me importan un comino los muebles». Se arrodilló a su lado y le palpó el costado con manos suaves pero firmes. «¿Cuánto tiempo llevas así?» «No es así. No me mientas. Ahora no». La autoridad de su voz atravesó sus defensas. «Desde esta mañana, quizás desde ayer, quizás desde ayer». Se levantó bruscamente y se puso a dar vueltas de un lado a otro junto a la ventana. «Maldita mujer testaruda. Esto podría haberte matado». «Estoy bien». «No estás bien». Las palabras salieron disparadas de su boca, haciéndola retroceder. «Te desmayaste en tu propio jardín y estuviste allí tirada Dios sabe cuánto tiempo. Si Golden no me hubiera encontrado en la ciudad, Golden te encontró, vio que tu caballo estaba suelto y vino a buscarte. Se pasó las manos por el pelo, destrozando su peinado. Dijo que nunca había visto a Buttercup sin ti. Un hombre inteligente». Álvara cerró los ojos, sintiéndose humillada. Ya era bastante malo desmayarse como una débil. Peor aún era necesitar que la rescataran como a una mujer indefensa. «Puedo cuidar de mí misma, ¿verdad?
porque desde donde estoy parece que lo estás haciendo muy mal. El lenguaje soez la sorprendió y la hizo abrir los ojos. Jarth Coburn estaba de pie junto a ella, con el rostro enrojecido por la ira y algo más, algo que parecía casi terror. ¿Quieres saber por qué no te dejo en paz, Álvara? Su voz se redujo a un susurro áspero. No es caridad, no es por lástima, es porque no soporto la idea de que te hagas daño por orgullo. No lo estaba haciendo. Te estabas muriendo. Se dejó caer en la silla junto a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Eso es lo que hace la apendicitis. Si la ignoras durante mucho tiempo, te mata. La palabra quedó suspendida entre ellos como un arma cargada. Morir. Sabía que el dolor era intenso, pero morir, lo he visto antes, continuó, con voz firme. En el este, una joven, quizá de tu edad, demasiado avergonzada para pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde. La vi morir mientras su familia lloraba, y no pude hacer nada. El dolor crudo en su voz le oprimía el pecho. Jared, ¿crees que quiero algo de ti? Quiero que vivas, vaquera, nada más, nada menos. El cariño expresado con tanta ternura rompió algo dentro de ella. Había pasado tanto tiempo protegiéndose para que no la vieran como débil que había olvidado lo que se sentía al ser vista como alguien precioso. No sé cómo, susurró. ¿Cómo qué? ¿Cómo dejar que alguien cuide de mí? La confesión fue como salir desnuda a la plaza del pueblo. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Tour hizo todo lo que pudo, pero estaba muy ocupado manteniendo el rancho. Aprendí a curarme yo misma y a seguir adelante. Jared se levantó de la silla y se sentó en el borde del sofá. Su mano encontró la de ella, cálida y firme. No tienes que saber cómo. Solo no luches contra mí. Ella miró sus manos unidas, la de él limpia y suave, la de ella callosa y marcada por años de duro trabajo. No deberían encajar, pero de alguna manera lo hacían. La gente hablará. Déjalos. Él le apretó los dedos. Lo que dije antes lo decía en serio. Sus opiniones no me importan. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué yo, cuando podrías tener a cualquier mujer de los 3 condados? Su sonrisa era torcida, casi tímida. Realmente no lo sabes, ¿verdad? No. ¿Qué? Eres la primera mujer que conozco a la que no le impresiona mi dinero. Nunca dije que no me impresionara. Huiste de él. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Levantó sus manos unidas y llevó los nudillos de ella a sus labios. La mayoría de las mujeres ven signos de dólar cuando me miran. Tú ves a un hombre que no sabe clavar un clavo recto. A pesar de todo, se encontró sonriendo. Realmente no puedes. Soy el peor carpintero de Texas, admitió alegremente. Pero puedo colocar un hueso y asistir un parto. Todos tenemos nuestros talentos. El mío parece consistir en hacerme daño y ser demasiado terco para pedir ayuda, entre otras cosas. Acarició sus nudillos con el pulgar. Puedes atar un novillo, domar un caballo y llevar un rancho mejor que la mayoría de los hombres. Eres más fuerte que nadie que conozca y el doble de valiente. No me siento valiente. No, has estado dirigiendo una granja tú sola desde que tenías 20 años. Trabajas desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarte. Te has enfrentado a toros, broncos, sequías y deudas. Si eso no es valiente, no sé qué lo es. Los elogios la incomodaban, pero no retiró la mano. Así es la vida. Es una vida extraordinaria. La mayoría de la gente habría vendido todo y se habría mudado a la ciudad hace años. No podía hacerlo. Era el lugar de P. Ahora es tu lugar. Esas sencillas palabras tuvieron un peso que ella no esperaba. Su lugar. ¿Cuándo había empezado a considerarlo su hogar en lugar de solo el rancho donde trabajaba? Debería volver, dijo sin mucho entusiasmo. Deberías quedarte aquí esta noche. Déjame vigilarte. La sugerencia le provocó un cosquilleo en el estómago que no era del todo miedo. Eso no sería apropiado. La decencia se esfumó cuando te traje aquí inconsciente. Su expresión se volvió seria. No te estoy pidiendo nada inapropiado, Alvivera. Solo déjame asegurarme de que no intentas escaparte a ordeñar vacas a medianoche. Ella casi sonrió ante eso. No tengo vacas, solo ganado. No cambies de tema. Está bien, pero dormiré vestida.
No podría ser de otra manera. Alba se despertó con el aroma del café y el bacon, lujos que rara vez se permitía en casa. La luz dorada se filtraba a través de las cortinas de encaje. Otro lujo, y por un momento olvidó dónde estaba. La memoria regresó con su primer intento de incorporarse. El dolor en el costado había mejorado, pero estaba lejos de desaparecer. Y lo que era más importante, estaba en la casa de Jarth Colburn, en su salón, después de haber pasado la noche en su sofá como una especie de inválida. La humillación era total. Buenos días. Jarth apareció en la puerta con una bandeja, impecable a pesar de lo temprano que era. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubiera pisoteado una manada de ganado. Mejor que ayer, entonces. Ayer parecía que te hubiera pisoteado dos rebaños. A pesar de su vergüenza, se encontró casi sonriendo. Tiene que mejorar su trato con los pacientes, doctor. Lo tendré en cuenta. Dejó la bandeja en una mesita y la ayudó a incorporarse. Sus manos eran suaves, pero impersonales. ¿Cree que puede comer algo? El bacon olía de maravilla, pero su estómago no estaba muy seguro. Quizás solo café. Él sirvió de una cafetera de porcelana. La taza parecía delicada en sus grandes manos. Azúcar, no lo uses, me lo imaginaba. Le entregó la taza. Sus dedos se rozaron. Dura como una roca, nuestra vaquera. La hora le hizo saltar el corazón, pero fingió no darse cuenta. El café estaba perfecto, fuerte y caliente, y mejor que cualquier otro que hubiera preparado en su vida. Está bueno. El secreto es dejarlo hervir el tiempo justo. Se sentó en la silla frente a ella, con su propia taza entre las manos. Mi madre me enseñó eso. ¿Tu madre? El desliz la sorprendió. Él nunca había mencionado a su familia antes. En Filadelfia, ella insistió en que aprendiera a cocinar y a cuidar de la casa. Decía que un hombre debía ser capaz de cuidar de sí mismo. Su sonrisa se volvió burlona. Resultó ser un buen consejo. La echas de menos todos los días. Murió hace 2 años. Neumonía. Lo siento. Le habrías gustado, dijo él, estudiándola por encima de su taza. Siempre decía que una mujer que sabía trabajar valía por 10 que solo sabían adornar. El cumplido la hizo sentir incómoda. No se me da bien adornar. No, pero podrías aprender si quisieras. Lo contrario no siempre es cierto. Ella dio un sorbo a su café. La curiosidad pudo más que su orgullo. ¿Qué te llevó a venir al oeste, además de la muerte de tu madre? Quiero decir, su rostro se cerró tan rápidamente que casi no lo notó. Un nuevo comienzo. Debió de ser un comienzo importante el que dejaste atrás. Por un momento pensó que no respondería. Entonces dejó la taza y se recostó en la silla. Estaba comprometido en el este. Marceline Dravenhart, su padre era dueño de la mitad de Filadelfia y ella era tan guapa que detenía el tráfico. Miró por la ventana al cielo matutino. Creía que la quería. Joder, quizá la quería. Alvara sintió algo frío en el estómago. ¿Qué pasó? Ella organizó una fiesta. Un gran evento social. Asistieron todas las personas importantes. Estaba muy orgulloso de estar a su lado. Creía que por fin había entrado en su mundo. Su risa fue amarga. Durante la cena, ella estaba rodeada de sus amigos hablando de la próxima boda. Uno de ellos le preguntó cómo era estar comprometida con un médico y ella respondió: Oh, Jerry, es muy dulce, pero bajo toda esa educación, no es más que un peón de rancho con un traje elegante. Supongo que tendré que entrenarlo para que deje de ser un vaquero. La crueldad casual de sus palabras oprimieron el pecho de Alvara. Lo dijo delante de todos. Sus amigas se rieron como si fuera lo más gracioso que habían oído nunca, y me di cuenta de que tenía razón. Yo era el hijo de un peón de rancho disfrazado en su mundo. Él la miró a los ojos. Rompí el compromiso esa noche y a la mañana siguiente estaba en un tren hacia el oeste. Ella era una tonta, ¿verdad? Crecí en un rancho ganadero a las afueras de Pittsburgh. Mi padre quería que me hiciera cargo del negocio, pero yo tenía sueños más grandes. Fui a la facultad de medicina, aprendí a hablar inglés correctamente, compré ropa elegante, todo para impresionar a gente que veía más allá de las apariencias. Alvara dejó la taza de café con cuidado.
¿Crees que ser hijo de un peón de rancho es algo de lo que avergonzarse? ¿No es así? Ni siquiera me dejas llevarte a cenar porque crees que soy demasiado bueno para ti. La acusación me dolió porque era cierta. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque eres demasiado buena para mí. Tienes estudios y dinero. ¿Y crees que eso me hace mejor que tú? Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Alvara, tú puedes hacer cosas que yo nunca dominaré. Puedes domar un caballo con un solo toque, leer el tiempo en el cielo, hacer rentable un rancho en quiebra. Trabajas más en un día que la mayoría de la gente en una semana y lo haces sin quejarte. Eso es solo trabajo. Eso es habilidad. Eso es carácter. Se levantó de repente y se dirigió a la chimenea. ¿Sabes lo que veo cuando me miro al espejo? A un hombre que huyó de sus problemas en lugar de enfrentarse a ellos. A un cobarde que tiró su vida por la borda porque una mujer tonta hirió sus sentimientos. Tú no eres un cobarde. No. Entonces, ¿por qué me escondo aquí en lugar de volver y demostrarle que se equivoca? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. Alvara se encontró estudiando su perfil, la mandíbula fuerte, la postura orgullosa de sus hombros, la forma en que apretaba y aflojaba las manos a los lados. Quizás, dijo con cautela, no te estás escondiendo. Quizás estás construyendo algo mejor. Él se volvió para mirarla. Mejor tu consulta aquí. Este rancho, una vida en la que puedes ser ambas cosas, el médico y el hijo del ranchero. Quizás no tengas que elegir. Algo cambió en su expresión. ¿Eso crees? Creo que Marceline Dravenhart era un maldito idiota que no te merecía. Las palabras salieron con fiereza, sorprendiendo a ambos. Y creo que cualquier mujer que se burla del hombre al que dice amar delante de una multitud no vale ni la pólvora necesaria para mandarla al infierno. Gareth la miró fijamente durante un largo momento. Luego cruzó la habitación en 3 zancadas y le tomó el rostro entre las manos. Alvara Trenholm, dijo en voz baja, eres la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Antes de que ella pudiera protestar, su boca se posó sobre la de ella. El beso fue suave al principio, vacilante, como si él esperara que ella se apartara. Cuando ella no lo hizo, él lo profundizó, con sus labios cálidos y seguros contra los de ella. Nunca la habían besado así, con tanta pasión cuidadosa, tanta ternura. La hizo sentir preciosa, apreciada, como algo que merecía la pena proteger en lugar de algo que había que soportar. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, ella comenzó. Hace mucho tiempo, terminó él. Ella se tocó los labios, aún sintiendo el calor de su beso. La gente dirá, que lo digan. Él le acarició la mejilla con el pulgar. Ya no me importa lo que piensen los demás. La pregunta es, ¿y a ti? Ella lo miró a los ojos, marrones como el café, cálidos como el sol de verano, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Toda su vida había temido que la vieran como débil, como necesitada, como menos de lo que la gente esperaba. Pero en su mirada se vio reflejada como fuerte, capaz, digna de amor. Tengo miedo, susurró ella. De mí, de esto, de preocuparme demasiado y que todo se venga abajo. Su sonrisa fue amable, comprensiva. Nada que valga la pena viene sin riesgo, vaquera. Pero algunas cosas merecen la pena arriesgarse. Pensó en sus padres, en la silenciosa devoción de su padre por la memoria de su madre, en cómo nunca se había vuelto a casar porque nadie podía sustituirla. Ese tipo de amor merecía cualquier riesgo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora, dijo él, recostándose en su silla, termina tu café y déjame prepararte el desayuno. Luego tomaremos las cosas día a día, así de simple. Así de simple. Su sonrisa era pura picardía. A menos que prefieras otra cosa, te he conquistado como es debido. Flores, dulces y paseos dominicales. La imagen de él entregándole un ramo de flores mientras ella estaba cubierta de polvo y crin la hizo reír a carcajadas. No me gustan mucho las flores. Bien, soy pésimo eligiéndolas. Hizo una pausa, pero hago una tarta de manzana deliciosa. Hornear es uno de mis muchos talentos ocultos.
Es la receta de mi madre. Se encontró sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Me gustaría probar tu tarta, Jarth Coburn. Entonces queda dicho. Alvara Trenholm. 6 meses después, Alvara se encontraba frente al espejo de la pensión de Brislin Marquette, tratando de reconocerse con el vestido blanco que le había prestado su hermano mayor Kut. Se había peinado, trenzándose el pelo de forma que pareciera un peinado adecuado. ¿Y sus botas? Bueno, sus botas seguían siendo sus botas. Hay cosas que no se pueden cambiar. «Estás preciosa, querida», dijo Berlin, ajustándole el sencillo velo. Nerviosa, aterrorizada, admitió Álvara. ¿Y si tropiezo? ¿Y si olvido mis votos? ¿Y si te casas con el hombre que te ama y vives feliz para siempre? La sonrisa de Berlin era cálida. Algunas preocupaciones no merecen la pena. Un golpe en la puerta hizo que ambas se giraran. Galdon asomó la cabeza, con el rostro curtido más suave de lo que ella lo había visto nunca. «Es hora de irse, chica. Tu médico está haciendo un agujero en el suelo de la iglesia». La ceremonia fue pequeña. Solo asistieron las personas esenciales del pueblo y algunos ganaderos vecinos. Jarth esperaba en el altar, más guapo de lo que ningún hombre tenía derecho a estar, con su traje oscuro perfectamente ajustado y el pelo, por una vez, en su sitio. Cuando el predicador le preguntó si aceptaba a este hombre, su voz sonó firme y segura. «Sí, acepto». Cuando Jarth la besó, sellando sus votos, los vítores de la pequeña multitud resonaron en las paredes de la capilla. La recepción en el Miller's Café fue muy animada, con Clorinda B. superándose a sí misma con la comida y Eldridge Vossler amenizando con su violín. Durante el baile, Jarth le susurró al oído. «¿Sigues pensando que doy miedo, vaquera?» Se inclinó hacia atrás para mirarlo a los ojos, con una mirada traviesa. «Solo si piensas mantenerme despierta hasta que cante el gallo». Su risa fue rica y cálida. «Es una promesa que pienso cumplir». Sus primeros meses de matrimonio fueron una comedia de errores y adaptaciones. Jarth se mudó a la casa de su rancho, insistiendo en que se sentía más como en casa que en su gran mansión. La primera mañana lo encontró tratando de ordeñar su única vaca al revés. «Del otro lado, doctor», le gritó desde la puerta del establo, tratando de no reírse. «Soy un profesional médico», murmuró él, cambiando de lado con dignidad herida. «Debería ser capaz de entender a una vaca. Las vacas no son como las personas. No vienen con manuales de instrucciones. Quizás deberían». Su primer intento de lanzar el lazo terminó con él boca abajo en el suelo. El lazo se enredó de alguna manera alrededor de sus propias botas. Álvara se rió tanto que casi se cae del caballo. «No tiene gracia», protestó él, escupiendo polvo. «Tiene un poco de gracia», jadeó ella entre risitas. «¿Cómo conseguiste atarte a ti mismo con el lazo?» «No tengo ni idea». Ella le enseñó a cuidar del rebaño, a reparar las vallas correctamente, con las tablas en la dirección correcta esta vez, y a interpretar los signos del tiempo. Él le enseñó a preparar un café decente, a apreciar los libros, y que podía descansar cuando estuviera cansada en lugar de seguir adelante hasta el agotamiento. Su primera pelea real se produjo cuando ella intentó trabajar con fiebre. Jarth la encontró limpiando los establos, con gotas de sudor en su pálido rostro. «Vuelve a la cama», le ordenó. «Los caballos necesitan cuidados». «Los caballos pueden esperar». «No puedes trabajar así. Yo he trabajado en peores condiciones». «Ya no». La cogió en brazos a pesar de sus protestas. «Te casaste con un médico, ¿recuerdas? Eso significa que debes seguir las órdenes médicas. Me casé con un hombre que no sabe atar a un ternero. Es cierto, pero puedo llevar en brazos a una esposa testaruda». Sus discusiones eran feroces pero breves, y solían terminar con una reconciliación apasionada que los dejaba a ambos sin aliento y riendo. 2 años después de casarse, llegó su primer hijo, un niño al que llamaron Benjamin en honor a su padre. Jarth demostró ser sorprendentemente hábil para dar de comer al bebé a medianoche, paseándolo por la habitación mientras Álvara disfrutaba de un preciado sueño. «No pensaba que tuvieras eso dentro de ti, doctor», le dijo ella en broma una mañana,
al encontrarlo dormido en la mecedora con Ben acurrucado en su pecho. Un talento oculto, murmuró él sin abrir los ojos. Galden, ahora oficialmente su capataz, a pesar de su edad, demostró ser un abuelo entusiasta. También demostró ser un entrometido alentador. Durante su primera conducción de ganado como pareja casada, se despertaron y descubrieron que sus sacos de dormir separados se habían juntado misteriosamente durante la noche. Álvara miró con recelo al viejo vaquero que silbaba inocentemente junto a la hoguera. Galden Crocia, ¿qué has hecho? ¿Yo? Nada. Debe de haber sido el viento. El viento no mueve los sacos de dormir con tanta precisión. El viento tiene formas misteriosas de actuar. Jared se rió entre dientes y la atrajo hacia él bajo las mantas compartidas. Déjelo estar, señora Colburn. Algunas batallas no merecen la pena. Señora Colburn, repitió en voz baja. El nombre todavía le emocionaba. Le gustaba cómo sonaba, se estaba acostumbrando a él, y se acurrucó a su lado, maravillándose de lo natural que le resultaba. Aún no puedo creer que te casaras conmigo. Aún no puedo creer que dijeras que sí. Él la abrazó con más fuerza. Venir al oeste fue la mejor decisión que he tomado nunca, incluso con todos los desastres, las vallas rotas y los incidentes con las vacas, y especialmente por los desastres. Le dio un beso en el pelo. La vida es más interesante contigo aquí para reírte de mis errores y arreglarlos. Y para arreglarlos estuvo de acuerdo. Por encima de ellos, las estrellas giraban en el cielo de la pradera, brillantes como diamantes esparcidos. El ganado se acomodó para pasar la noche, y sus mugidos formaban un suave contrapunto al crepitar del fuego. En algún lugar lejano, un coyote llamó a su compañera, Yard. M. Gracias por qué, por no rendirte conmigo, por ver algo digno de amar cuando yo no era capaz de verlo. Estuvo callado durante mucho tiempo. Ella pensó que se había quedado dormido. Entonces, su voz llegó suave y segura en la oscuridad. Gracias por enseñarme que huir no es la única opción. A veces, lo mejor que se puede hacer es quedarse y construir algo nuevo. En su tercer año tuvieron gemelas, Lunara y Serena, llamadas así por la luna bajo la que nacieron y por un nombre que Jarth había apreciado del libro de himnos de su madre. ¿Le has puesto a nuestra hija el nombre de ella?, preguntó Ovar, agotada, pero incrédula, mientras sostenía a las bebés. Me pareció adecuado. Si ella no hubiera sido tan tonta, nunca te habría encontrado. Cuando lo planteó así, su casa se llenó del caos de los niños, juguetes esparcidos por el suelo, ropita tendida en los tendederos, el ruido constante de las voces de los pequeños que aprendían a hablar. Jarth demostró ser tan paciente con sus hijas como lo era con sus pacientes más difíciles, trenzándoles el pelo con la misma precisión y cuidado con que cosía las heridas. El rancho prosperó, su ganado se multiplicó, sus propiedades crecieron y su reputación como comerciantes honestos se extendió por todo el territorio. Pero su mayor éxito se medía en pequeños momentos. El café de la mañana compartido en un cómodo silencio, los cuentos de la noche leídos a la luz de la lámpara, la tranquila satisfacción del trabajo realizado juntos. 10 años después de su boda, Álvara estaba de pie en el porche de su casa, viendo a Jarth enseñar al joven Ben a lanzar el lazo. El niño había heredado la determinación de su padre y la terquedad de su madre, una combinación que le llevó a fracasos espectaculares y finalmente al triunfo. «Lo tengo», gritó Ben cuando su lazo finalmente se colocó alrededor del poste de práctica. «Bien hecho», le respondió Jared. «Ahora inténtalo de nuevo». «Otra vez, pero lo he conseguido. Una vez no es suficiente. Tienes que ser capaz de hacerlo 10 veces seguidas antes de haberlo aprendido de verdad». Un consejo sensato que se aplicaba a más cosas que al lazo. Obara pensaba que su matrimonio había requerido la misma persistencia, práctica diaria, esfuerzo repetido y voluntad de volver a intentarlo tras el fracaso. Golden, ahora con más de 70 años, pero aún lo suficientemente ágil como para causar problemas, se unió a ella en el porche. «Buenos chicos, los dos», observó. «A ambos, a tu marido y a tu hijo, les hace falta paciencia para enseñar a lanzar el lazo a un joven
y aún más para aprenderlo de adulto. Ella sonrió, recordando los primeros desastres de Jard con el lazo. Ha mejorado, hijo. Hijo chica, ahora sabe lanzar el lazo casi tan bien como vosotros. Por supuesto, solo le llevó 8 años descubrir qué extremo de la cuerda debía sujetar. Observaron en un cómodo silencio cómo padre e hijo trabajaban juntos. El sol de la tarde lo pintaba todo de dorado. Los gemelos jugaban cerca, construyendo elaborados castillos en la tierra que desaparecerían por la mañana, pero que eran maravillas arquitectónicas en sus jóvenes mentes. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Golden de repente, renunciando a la vida de soltero por todo este caos. O'Bara consideró la pregunta seriamente. Su vida antes de Jarth parecía una existencia diferente, solitaria, dura, centrada en la mera supervivencia en lugar de en vivir de verdad. Había ganado mucho más de lo que había renunciado. Nunca, respondió con firmeza. Lo mejor que he hecho fue dejar que ese hombre cuidara de mí, incluso cuando quema las galletas, aunque sigo siendo yo quien cocina la mayor parte del tiempo. Mujer sabia, los hombres tienen muchos talentos, pero hornear no es uno de ellos. Como si su conversación lo hubiera invocado, Jarth levantó la vista de la clase de lazo y la miró a los ojos. Su sonrisa era la misma que había derribado sus defensas hacía tantos años en la cafetería, cálida, genuina, llena de tranquila picardía. Le dijo algo a Ben y luego corrió hacia el porche, moviéndose con la misma gracia que le hacía saltar el corazón. ¿Qué están tramando ustedes dos?, preguntó, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Solo admiro tu forma de enseñar a lanzar el lazo, respondió ella. Aunque veo que no te ofreces voluntario para hacer una demostración, he aprendido cuáles son mis limitaciones. Enseñar es más seguro que actuar. Cobarde, práctico, la atrajo hacia él. Además, tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo que comer tierra. Como su sonrisa se volvió maliciosa, como mantener a mi esposa despierta hasta que cante el gallo. Jarth Coburn, ella lo regañó, consciente de que tenían público. Los niños están ocupados. Grould puede cuidarlos durante 1 hora o 2. Él le acarició el cuello con la nariz. Todavía es de día, señora Colburn. Hay mucho tiempo antes de que los gallos empiecen con sus tonterías. A pesar de sus protestas, se encontró inclinándose hacia su abrazo. Algunas cosas nunca cambiaban. Su habilidad para acelerar su pulso con solo una mirada. La forma en que sus defensas se derrumbaban cuando él la abrazaba. El dulce fuego que se encendía cada vez que se tocaban. 1 hora, concedió ella. 2 horas y media, acordaron. Él la levantó en brazos, ignorando sus protestas entre risas. Grungió. Cuida de los niños. Siempre lo hago. El viejo vaquero respondió. Tómate tu tiempo. Youngs y yo tenemos importantes castillos de arena que inspeccionar. Mientras Jarth la llevaba hacia la casa, Álvaro vio su reflejo en la ventana delantera, un ranchero y su esposa, ya no jóvenes, pero aún enamorados, aún encontrando alegría en el simple acto de elegirse el uno al otro día tras día. ¿Aún piensas que soy una vaquera aterradora?, preguntó él mientras abría la puerta del dormitorio con el hombro. Ella le acarició la cara con las manos, estudiando los rasgos que se habían vuelto tan familiares como su propio reflejo. Ahora tenía algunas canas en las sienes y arrugas de expresión alrededor de los ojos, pero seguía siendo el apuesto médico que le había acelerado el corazón en la cafetería de un pequeño pueblo. «Aterradora», susurró ella contra sus labios. En el mejor sentido, sus risas se mezclaron mientras él cerraba la puerta de una patada, dejando el mundo exterior fuera por un rato. A lo lejos, el grito triunfal de Ben anunciaba otro intento exitoso de lazo. Los gemelos charlaban sobre su arquitectura de tierra, y la voz de Growalden se llevaba la brisa de la tarde mientras contaba historias de los viejos tiempos. Era una vida construida sobre polvo y sudor, sazonada con humor y unida por el tipo de amor que elegía permanecer a través de todas las tormentas. No era perfecta, pero era la suya. Un romance fronterizo que se había convertido en algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a soñar. Y si a veces los gallos tenían que esperar un poco más al amanecer, bueno, eso era algo entre una vaquera, su médico
y el vasto cielo de Texas, que había sido testigo de su improbable comienzo y había bendecido su amor duradero.